Estimado docente y compañeros, tenga usted buenas noches. Me presento, mi nombre es Julián Alberto Pedraza Rodríguez y junto con mis compañeros Juan David Montenegro y Daniel Ricardo Uribe vamos a hacer una exposición de la segunda entrega del proyecto Túnel Tumerqué Ventaquemada. Métodos de excavación. Dependiendo de varios factores, elegimos nuestro método de excavación más apropiado, teniendo presente el terreno a excavar y su longitud. En el caso de nuestro proyecto se efectuará excavación convencional con perforación y voladura empleando explosivos y la excavación mecánica mediante máquinas de ataque puntual como rozadoras, martillos hidráulicos. Ventajas y desventajas de este tipo de excavaciones. Es importante conocer que cada método de excavación a elegir tiene sus ventajas, por lo que se deberá hacer un análisis y una evaluación de cada proyecto en particular y asimismo elegir el que más nos convenga. Recomendaciones. La elección del método de excavación en nuestro proyecto para la construcción del túnel se tuvieron en cuenta varios factores, entre ellos factores técnicos, factores económicos y factores de tiempo de ejecución del proyecto. Excavación mediante el uso de explosivos. Los explosivos que se emplean en la construcción de túneles carreteros deben elegirse teniendo en cuenta la generación de humos y gases nocivos liberados por la voladura. El mantener estos factores al mínimo pueden reducir considerablemente la duración total del ciclo de trabajo, además que nos brinda seguridad. El ciclo de trabajo característico de las excavaciones mediante perforación y voladura son las siguientes: replanteo en el frente del esquema de tiro, perforación de los taladros, carga de los taladros con explosivos, unos barrenos, voladura y ventilación y retiro del escombro. Aquí nos muestran en estas imágenes el proceso que leí anteriormente. Entonces tenemos la perforación con los equipos para hacer los barrenos, la introducción de los cartuchos en el barreno, los empalmes y la plantilla de barrenación. Ya la voladura como tal y la recolección del escombro y limpieza del área de trabajo. Métodos de soporte. Durante la construcción del túnel, las acciones que se realizan en las excavaciones sobre el terreno producen movimientos de tierras hacia el interior, debido a la alteración del estado tensional del terreno en el sitio. Es por ello que los sostenimientos de tierras en la construcción de un túnel juegan un papel esencial. Algunos de ellos se basan en la contención de estas mediante una barrera física, mientras que otros buscan modificar las características tenso-deformacionales y resistentes en el terreno. Mecanismos de sostenimiento. Los más comunes tenemos tablas puntuales y cerchas de madera. El sistema de sostenimiento o ventivación consiste en adosar el contacto con el terreno, que transmiten los esfuerzos del terreno con elementos más rígidos llamados tresillones, y que a su vez nos da sobre puntales, también de madera, cuya misión es apuntalar y aportar al sostenimiento. Entre las más comunes, además de la madera, también tenemos cerchas metálicas, que son arcos de acero que resisten en unión con otros elementos de sostenimiento, recogiendo los esfuerzos del terreno para resistir de forma conjunta. Se ponen en contacto con el terreno y son apoyadas firmemente sobre el suelo del túnel. Tenemos bulones y anclajes. Dice: la perforación para la colocación de bulones se ha de iniciar lo más pronto posible después de la excavación, posteriormente a la proyección de una primera capa de hormigón. El bulonado del terreno se lleva a cabo con perforación mediante barreras. Existen diferentes mecanismos de anclaje. Entonces tenemos bulones con anclaje puntual, entre ellos tenemos por puña o por cabeza de expansión, y bulones de anclaje repartido. Hormigón proyectado bonita.
El hormigón proyectado, también llamado gunita, se diferencia del hormigón colocado en el sistema de puesta en obra. El tamaño máximo del árido y los acelerantes que hace que consiga resistencias iniciales muy altas, sellando rápidamente la superficie y evita la alteración y la compresión. Existen dos tipos de procedimientos de gutinado: gutinado por vía seca y gutinado por vía húmeda. Cuando la excavación se realiza con máquinas tuneladoras de escudo, el sostenimiento está formado por un anillo de dovelas que montan al abrigo de la coraza del escudo mediante el encaje con otras. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Juan David Montenegro Guerrero y una vez establecidas las justificaciones sociales y económicas de movilidad para nuestro túnel, se decidió realizar un trazado inicial el cual tiene como fin conectar dos puntos de la vía existente entre los municipios de Turmequé y Venta Quemada, con una longitud inicial de 3.800 metros y con una diferencia de nivel de 200 metros. Posteriormente, este trazado inicial lo verificaremos con la información geográfica que nos proporcionen las distintas entidades públicas. Por medio de la información abierta suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pudimos descargar información en formato Shape. Se obtuvo la planimetría y altimetría necesaria para llevar a cabo el diseño geométrico de nuestro túnel. Esta información fue exportada desde el software ArcMap hacia AutoCAD, el cual facilita la manipulación de esta información. En este software se generó una superficie a partir de las curvas de nivel importadas. Con esta información se evaluó la viabilidad del trazado inicial y se ajustó su localización para cumplir los parámetros establecidos por el manual INVIES. Una vez establecido nuestro eje de proyecto, con base en los ajustes para cumplir los parámetros normativos técnicos, se procedió a establecer nuestro abscisado de proyecto, el cual es abscisa inicial K0+00 en la intersección de la vía existente entre Turrumique y Venta Quemada, y la abscisa final la K3+493. Basado en el manual INVIAS, el cual nos indica que en túneles de longitudes mayores de 1500 metros se recomienda diseñar mínimo una curva por cada 1500 metros de longitud, y adoptamos una velocidad de diseño de 60 km por hora, y esto indica una distancia de seguridad de 65 metros. Con esta información diseñamos una curva tipo espiral curva espiral, la cual se encuentra localizada entre la abscisa 1481.69 y la 2215.11. Con base en el manual INVIAS establecimos los siguientes parámetros de diseño altimétrico y planimétrico: una pendiente de ascenso entre el 3% y una pendiente de descenso de la misma proporción. Un radio mínimo de curvatura, adoptamos un radio mínimo de 3000 metros para la velocidad de 60 km por hora, y el ancho de nuestra calzada adoptamos el típico para una longitud de túnel de más de 3000 metros, el cual es ancho de carril 3.65 metros, una berma de 0.40 metros, un andén de 1 metro, el gálibo de 5 metros y un ancho total de calzada de 8.10 metros. En esta gráfica presentamos un perfil longitudinal de nuestro eje de proyecto, el cual contempla el terreno natural y nuestra rasante de diseño. A continuación presentamos las pendientes longitudinales que diseñamos que mejor se ajustan para nuestro proyecto.
De la K0 a la 318, una pendiente de 1.88. Esta zona es la zona de transición entre la vía existente y el inicio de nuestro túnel. La K3 más 318 a la 3 más 216 tiene una pendiente de 2.97, y de la K3 más 266 a la K3 más 363 tiene una pendiente de 3.27. Este es el final de nuestro túnel. Y de la K3 más 363 a la K3 más 460, una pendiente de 0.93. Esta última zona es la zona de transición entre el final de nuestro túnel y la vía existente. En las transiciones de cambios de pendiente diseñamos curvas verticales, las cuales suavizan esta transición entre pendientes. En el primer tramo, en el inicio de nuestro túnel, de la pendiente 1.88 a la pendiente 2.97, diseñamos una curva vertical con una longitud de 200 metros. Y en el final de nuestro túnel, en la pendiente de 3.27 a la 0.93, diseñamos una curva vertical con una longitud de 100 metros para facilitar esta transición. Cordial saludo, mi nombre es Daniel Uribe. Continuando con esta presentación, para el diseño geotécnico se tienen que tener en cuenta los parámetros iniciales, determinando en cada una de las secciones un rango de estos parámetros de ingreso, donde se identifica principalmente la variación de módulos de elasticidad y relación de Poisson. Dentro de la metodología del diseño para la construcción, consideramos el empleo del cálculo tenso deformacional retroalimentados durante todo el proceso, que por medidas de convergencia se puede comprobar y mejorar estas previsiones de cálculos. Los principios de esta metodología se sustentan en el conocimiento de las características del terreno. Es importante tener el estudio de la caracterización del terreno, como lo habíamos visto en la presentación de la primera entrega, donde se realizan sondeos, ensayos de penetración dinámica, permeabilidad y reconocimientos geofísicos. A partir de estos ensayos, pues se realizan pruebas de laboratorio y podemos empezar a conocer los parámetros buscados. Dentro de la metodología del análisis para nuestro túnel, empleamos programas comerciales como un Wedge, donde se pueden obtener la presión del diseño de los sistemas de soporte debido a la formación de cuñas de roca. Así entonces determinamos la geometría de la cuña, asumiendo una falla plana, determinamos componentes vectoriales de las fuerzas actuantes, se determina la dirección del desplazamiento y la fuerza normal en cada plano de cuña, y podemos calcular los factores de seguridad según las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. Se proporcionan, de acuerdo a este análisis, elementos estabilizadores de ser necesarios para la construcción del túnel. Complementando lo inicialmente explicado por nuestro compañero Julián, en el método de secuencia de excavación y soporte, pues ya definidas estas características geotécnicas y geológicas de la zona, podemos proceder a un estudio estructural del anillo de dovelas, donde en la ejecución del proyecto del túnel se utiliza un anillo de tipo universal. Es un anillo troncocónico en el que el despeje se hace con dovelas del mismo tamaño y donde se utilizará una como dovela de cierre. Adicional de los elementos de soporte, pues el concreto lanzado demuestra ser útil en la prevención de cargas de desprendimiento. Con una pequeña capa pues evitan estos desprendimientos estabilizando la humedad, y como lo vimos inicialmente, el empleo de arcos de acero también puede controlar estos eventos iniciales en las excavaciones. Concluido esto, tenemos los planes de seguridad geotécnica básica. Dentro de estos planes principales pues se encuentra primero la definición de los esquemas de diseño para la construcción del túnel, como vimos los métodos de soporte y el proceso constructivo como tal de cada una de las secciones. También se hace la necesaria la disposición de alarmas y umbrales de acción,
contando con planes de vigilancia y evacuación. Para la construcción de túneles, el monitoreo en las secciones excavadas es muy importante. Se deben seguir con base a programas de instrumentación en puntos de controles topográficos, inclinómetros en zonas portales e instrumentación geotécnica en la obra subterránea. Es importante este monitoreo y control que se mantenga de manera constante con el fin de identificar comportamientos activos que se puedan presentar en las excavaciones. Allí podemos ver en los parámetros medidos asentamientos en superficies, desplazamientos y convergencias en el frente de avance, desplazamientos en el macizo, esfuerzos en el soporte y deformaciones en los soportes. Y tenemos las herramientas basadas en topografía, cintas, escáner, extensómetros, inclinómetros y celdas. Adicional, pues en el área de seguridad y salud en el trabajo, se debe velar por una integridad del personal a cargo durante todo el proceso de la construcción, diseñando, divulgando y supervisando planes de prevención y acción. Además, definiendo responsabilidades como las brigadas de emergencia, asignando el personal para tales labores, señalizando, demarcando y manteniendo listas de personal y contactos actualizadas de todos los involucrados en el proceso constructivo del túnel. Finalmente, dentro de los planes de seguridad, se deben establecer planes de atención, evacuación y puntos de encuentro o reunión durante las labores realizadas, contando por supuesto con la señalización y demarcación suficiente y necesaria para el control de estas evacuaciones, los puntos de reunión que se socializan todos los días antes de iniciar las labores programadas.